Buenas noches, mis hermanos, que Dios me los bendiga en esta preciosa pero también lluviosa noche. Amén, ya habíamos iniciado, pero ahí tuvimos un momento de interrupción, pero con la ayuda de Dios vamos a continuar, mis hermanos, el estudio bíblico de Hechos de los Apóstoles en su capítulo número 13. Ayer estuvimos desde el versículo 13 hasta el versículo 32 y hoy pues vamos a continuar hasta darle fin. Amén. Entonces aquí les saluda nuevamente su hermano en Cristo Ricardo López. Aquí me acompaña mi hijo Jeremy apoyándome aquí con la lectura de la palabra. Que espero, mis hermanos, que sea este estudio pues que estamos llevando les edifique realmente, que es el propósito que nosotros como Misión Cristiana Filadelfia Boca del Monte nos hemos propuesto, ¿verdad? Y sí que con la guianza ahí del Señor Todopoderoso y con el poder de su Espíritu Santo vamos a continuar. Amén. Entonces preparemos ahí la lectura, pero quiero orar antes de iniciar. Amantísimo Rey de Gloria, gracias te damos en esta preciosa hora, Padre, por permitirnos, bendito Dios, poder presentar tu palabra, Señor, en esta noche. Te pedimos, mi buen Dios amado, que seas tú nuestro guía, bendito Dios, en esta noche, que nos uses como canal de bendición, Padre, para llevar tu palabra. Y yo sé que este estudio bíblico va a ser de mucha bendición para cada uno de mis hermanos y oyentes, bendito Dios, porque tu palabra llega a los corazones, Padre, como esa semilla, Señor, que va a ser sembrada para que pueda producir mucho fruto más adelante, bendito Dios, porque yo sé que tu palabra no regresa vacía, sino que regresa con el propósito, Señor, de edificarnos y también seguir aprendiendo tu palabra. Gracias, bendito Dios, tuya la honra, tuya la gloria, desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar aquí. Mi hijo pues le va a dar a la lectura desde el versículo 32 y pongamos atención a la palabra. Amén. Amén. Hechos 13:32 dice: A nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso, diciendo también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Amén. Entonces ahí vamos a buscar tres citas bíblicas auxiliares que están Salmo 2:7, Isaías 55:3 y Salmo 16:10. Entonces aquí, para continuar aquí explicando esto, mis hermanos, el apóstol Pablo, aquí en su primer viaje misionero hacia esta ciudad de Galacia, en lo que era Antioquía de Pisidia, como lo vimos, y lo que aquí me llamaba la atención, como les había mencionado, era de que este capítulo 13 pues es el inicio del ministerio del apóstol Pablo. Y en el versículo 9 me llama a mí mucho la atención. Yo sé que eso ya lo leyó mi hermano José Luis, pero aquí dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces ya no se le llamó Saulo, aquel perseguidor de los cristianos, sino que se volvía a través del Espíritu Santo con este nombre Pablo, tal vez ya identificándolo más con los judíos. Pero que yo creo, mis hermanos, que cuando Dios cambia a alguien, lo levanta para algo mejor, lo levanta para llevar su palabra, para llevar el mensaje, porque Pablo aquí, siendo el apóstol que Cristo había levantado, se recuerda usted que ahí lo botó de su caballo y él perseguía a los cristianos, y ahí el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces ahí vemos que esta conversión al apóstol Pablo, mis hermanos, lo llevó a poder, ya vimos que son 4 viajes, pero aquí vamos a ir poco a poco. Hoy vamos por el primero, pero aquí vemos que ese ministerio que Cristo le había encomendado era muy grande, que no era fácil porque iba a haber mucha dificultad, pero el Señor ahí lo iba ayudando con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí mi hijo va a leer las citas que les mencioné. Amén. Salmo 2:7,
Salmo 2:7. Amén. Dice la palabra: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Amén. Isaías, ¿verdad? Isaías 55:3. Amén. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Bueno, entonces recordemos que el apóstol pues anunciaba, no se anunciaba a él, ¿a quién anunciaba el apóstol? Anunciaba a Cristo. Si usted lo ve del versículo 32, habla de una promesa hecha a nuestros padres, y que a través de estas citas que él menciona aquí del Antiguo Testamento daban fe, daban credibilidad de lo que él decía, porque créanme mis hermanos que no era muy difícil tratar de convencer no solo a los judíos, sino que también a los gentiles, que era otra misión ahí que él tenía que cumplir, de llevar la palabra de Dios, pero también comprobarles que en el Antiguo Testamento ya estaba anunciada la venida del Mesías. Entonces aquí él anunciaba a Cristo y se lo demostraba con la palabra. Amén. Y ya le habla acerca del siervo David también. Veamos Salmo 16:10, así rapidito. Amén. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás de que tu santo vea corrupción. Amén. Sigamos leyendo el versículo 36 de Hechos 13. Porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Amén. Amén. Entonces aquí, aparte de anunciar a Cristo, también cita lo que era el siervo David, como Dios, por su voluntad, dice que en la generación de él, pues Dios lo levantó. Y dice que al morir, pues él lo llevó al sepulcro junto con sus padres, dice ahí, ¿verdad? Ahí en Primera de Reyes 2:10 usted lo puede ver ahí más adelante, solo anote la cita, ¿no? Entonces, prácticamente el siervo David, pues, con todos sus errores y los pecados que él cometió, sin embargo, como les mencionamos el día de ayer, él tenía un corazón conforme a Dios, porque encontró arrepentimiento después de todo lo que le pudo haber fallado al Señor. Pero ahí es donde nosotros también vemos la misericordia de Dios, como Él es grande, y nos ha hablado a cada uno. Yo sé que espero que también a usted, amado hermano, le haya hablado el Señor, porque de eso se trata, que el Señor le hable, de que cuando usted lea la palabra de Dios, no se sienta culpable, sino que al contrario, procure el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que encuentre su salvación. ¿A través de quién? A través de lo que aquí nuestro hermano apóstol Pablo predicaba. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y por eso deja en el versículo 33 de un Cristo resucitado. ¿Para qué? Para darnos salvación, vida eterna y esperanza de vida después de la muerte. Amén. Entonces, continuemos leyendo ahí el versículo 39. Amén. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque ya hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os lo contare. Amén. Amén. Y ahí hay una cita auxiliar que está en Habacuc 1:5. ¿Por qué hacía referencia a esto aquí el apóstol, mis hermanos? Obviamente, por lo mismo de que muchos menospreciaban la palabra, no solo en la época del apóstol Pablo, sino que también les hace una retrospectiva aquí acerca del siervo Moisés, ¿verdad? Porque al final de cuentas, muchos que tal vez iban en el desierto ahí criticando o incrédulos de que Dios podía sacarlos, bueno, ya los había sacado de Egipto, pero ¿hacia dónde se dirigían? Obviamente se iban a dirigir a la tierra prometida, pero dentro de ese tiempo en el cual vagaron por el desierto 40 años, Dios también trató con ellos, incluso hasta con los rebeldes, porque
el que no aceptaba o se ponía en contra de Moisés, definitivamente no llegó a la tierra prometida. Pero ¿por qué no llegaron? Por su misma incredulidad. Entonces nosotros como creyentes, mis hermanos, estamos aquí aprestos a escuchar la verdad. La verdad, porque si ya es anunciada por los profetas, como se dice, no debiera, en este caso, el pueblo aquí gentil y los judíos, dudar de que de veras el Cristo era el Mesías. Entonces, ahí dice, mirad, oh menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Entonces, leamos ese versículo de Habacuc 1:5. Amén. Dice, mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Amén. Vean acá cómo el poder del Espíritu Santo tiene mucho que ver, porque si regresamos a la época de Cristo, cuando lo llevaron a la cruz, cuando lo acusaron injustamente con mentiras delante de Pilatos, ¿por qué lo hicieron? Y eso que los líderes y sumos sacerdotes tendrían que haber tenido esa luz de la palabra y poderlo decir, no hagan eso porque Él es el Cristo, el Mesías, el que está anunciado en la palabra por los profetas. Sin embargo, no fue así. ¿Verdad? No creyeron que él era el enviado de Dios. Entonces, aquí había mucha palabra, como lo estamos viendo aquí, que mencionaba al Salvador. Y sin embargo, también después los apóstoles siguieron con esa misión de predicar la palabra, con esa dificultad que había, por tanto, tantos que menospreciaban la palabra. Fue difícil. Sin embargo, aquí como lo ve aquí en el ministerio del apóstol Pablo, continuó llevando la verdad, predicándoles la verdad, para que entendieran realmente, y el que entendía recibía la gloria de Dios, recibía el Espíritu Santo y recibía lo que era lo más importante, Cristo en su corazón. Amén, continuemos. Versículo 42. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Amén. Amén. Entonces, ¿qué se podía hacer ante la incredulidad? Porque cuando la incredulidad ataca, mis hermanos, obviamente, recordemos que Satanás nunca va a estar de acuerdo a que alguien busque de Dios, siempre va a querer atacar toda su verdad. Entonces, nosotros como creyentes también en algún momento nos hemos visto atacados por este tipo de, tal vez no con golpes, pero sí con comentarios, ¿verdad? Yo sé que tal vez a usted, no sé si a usted lo han criticado alguna vez por seguir a Cristo. Yo creo que hay muchos que han sido criticados o se vuelven incrédulos, tal vez por su religiosidad que no los hace ver esa luz del Evangelio, porque la palabra es clara, mis hermanos, y lo que se necesita es leerla, entenderla y creer de corazón para salvación. Entonces, aquí pues Pablo andaba con otros siervos, pero el principal tal vez aquí es mencionado es Bernabé entre ellos. Entonces ahí sí que llegaban a las sinagogas, despedían a la congregación, ¿verdad? Y dice que muchos, miren aquí el versículo 43, dice que muchos piadosos siguieron a Pablo, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Y dice que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vean qué poder de convencimiento tenían que llevar estos siervos, ¿verdad? Y gloria a Dios por los que se iban convirtiendo. Pero existía siempre cierta incredulidad en algunos. Vamos a ver el versículo. Sí, pues, porque el versículo 45 dice, ¿va?
Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían, contradiciendo y blasfemando. ¿Cómo trataban a Cristo antes de llevarlo a la cruz? Crucifíquenle, crucifíquenle. Él es un blasfemo, se ha declarado Dios. ¿Verdad? Entonces, aquí continuaba esa incredulidad lamentablemente. Pero como les digo, vuelvo a repetir, gloria a Dios por el que cree y aquel que acepta la verdad de la palabra de Dios. Porque aquí se atrevían a decirles blasfemos a ellos, siendo portadores de la verdad de la palabra. Porque ciertamente había un celo entre los judíos acerca de la ley de Moisés y lo que decían ahí mismo. Pero también, lamentablemente, había muchas leyes de hombres que también querían, que afectaban en sí el judaísmo. Entonces, ante eso había una gran contradicción. Entonces, nosotros predicamos la palabra de Dios, mis hermanos. Recordemos que la palabra de Dios, según Cristo, si nosotros creemos en Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad, mis hermanos. La palabra de Dios y lo que Cristo hace en nuestras vidas. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 46 toca. Amén. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, no juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Amén. Amén. Entonces aquí dice que ellos predicaban con denuedo, ¿verdad? O con autoridad, porque realmente era una autoridad dada por Dios. Amén. No sé si usted crea la palabra, pero realmente era una autoridad dada por nuestro Señor. Y vean aquí cómo era el efecto en el cual habían más convertidos. Los gentiles, se podría decir que creían más a la palabra. Pero también yo creo que también todo aquel que busca de Dios o que tal vez está desesperado. No sé cómo usted se sentía antes de aceptar a Cristo, pero hay tal vez una necesidad, una desesperación o hasta cierto punto una confusión por lo que usted tal vez le han enseñado en la religión tradicional. Pero recordemos que al llegar a Jesús ya no es una religión, sino que es una relación con el Señor, la cual encontramos. Entonces, por eso dice en el libro de San Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Verdad? Porque ahí es donde nosotros, la palabra nos liberta y nos conduce a toda verdad. Y si ya entendimos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, tenemos que seguir sus preceptos. Entonces aquí estos siervos definitivamente tenían una gran misión de convencerlos a todos aquellos de que había un Salvador, que había esperanza de salvación para sus vidas. Amén. Y que había sido dada a los profetas. Termino. Sí. Dice versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, así como habían ciertos gentiles, como ya vimos en el versículo 47, y hay una cita ahí de Isaías 49:6 que nos podría dar también ahí cierta revelación ahí, porque dice que te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. En lo que lo busca aquí mi hijo, yo quiero seguir viendo esta parte donde dice que los gentiles se regocijaban de la palabra de Dios y creyeron todos, que estaban ordenados para vida eterna. Sin embargo, habían ciertos judíos que vivían en esa área
Me imagino que ellos habían migrado hacia esta región del Asia Menor que estamos viendo acá, porque dice que instigaban a las mujeres piadosas y distinguidas de los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites, dice. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, pero eso lo vamos a ver el día de mañana, el hermano que va a continuar. Pero dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces esta forma de sacudir el polvo contra ellos era algo como, ahí sí que por no apedrearlos, pero era algo como despectivo hasta cierto punto, o a manera de rechazo a los que no creían, obviamente, ¿verdad? Pero de esos judíos que vivían ahí, me imagino que estas mujeres piadosas pues también en cierto punto reconocían que Pablo tenía la autoridad de parte de Dios. Entonces ahí dice que, pero lo que a mí me maravilla dice que en el versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, como hoy se difunde en cada región, mis hermanos. Puede ser una aldea, un municipio, un departamento, un país. Y hasta hoy, mis hermanos, la palabra ha llegado a muchos lugares por la gracia y misericordia de nuestro Señor. Obviamente se lucha siempre porque hay mucha oposición siempre, y yo creo que mientras también nosotros demos testimonio, podemos ser luz también a las naciones, porque de eso se trata la palabra de Dios. Predicarla, hablarla, ser testimonios para que muchos sean ganados a la presencia del Señor. Entonces, leamos ese versículo de Isaías. Amén. Dice 49:6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Amén. Entonces había que restaurar, ¿verdad, mis hermanos? Todo lo que la incredulidad que había que restaurar a muchos para que conocieran la verdad, para que llegara la luz a sus vidas. Yo sé que a usted, amado hermano, no sé cuándo aceptó usted al Señor, pero en el momento que usted aceptó al Señor, ha llegado la luz a su vida. Pero esa luz tiene que mantenerla encendida. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de Dios. Para que esa llama que usted tiene le haga continuar por ese caminar donde Él ya lo ha puesto. Entonces, aquí los discípulos estaban llenos del gozo del Espíritu Santo. Entonces, como se les ha mencionado en otros capítulos, aquí habla de los hechos de los apóstoles. Usted ve su Biblia y dice hechos de los apóstoles. Pero también eran los hechos del Espíritu Santo, porque ahí en esa aceptación, mis hermanos, jugaba mucho el papel del Espíritu Santo para llegar a las vidas, para que las vidas que fueran llenas del Espíritu Santo no dudaran del Dios Todopoderoso, del Dios Eterno, que había enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se perdiera, sino que tuviera vida eterna, porque Él vivió, tuvo su ministerio, predicó, fue crucificado para perdón de pecados, y muchos que de veras aceptaban esa promesa de Dios, vieron de que ya los sacrificios de animales ya no iban a surtir efecto, sino que iba a tener el efecto de la sangre de Cristo como un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Entonces, al llevar aquí también la resurrección, era algo que tenía que llevar mucho poder, mis hermanos. Pero aquí, como les digo, es el arranque del ministerio del apóstol Pablo en su viaje misionero, y ahí pues ya continúa con el segundo viaje desde Iconio, y sigue y continúa prácticamente por parte de Atenas, de Grecia, y partiendo del Asia Menor. Entonces, amados hermanos, espero que este viaje que tenemos en este libro de los Hechos siga siendo de bendición para sus vidas, y que sigan poniendo atención a la palabra, ¿verdad? Que Dios ahí nos ha encomendado poderles
llevar a ustedes. Entonces, yo quiero orar, mis hermanos, para poder bendecir sus vidas, porque es muy importante que estemos conectados con el Señor, sin importar que por el momento no nos podamos congregar como iglesia, pero ya, como lo vuelvo a repetir, somos templo y morada del Espíritu Santo, y cada uno desde su casa yo sé que recibe la bendición de nuestro Señor. Entonces, oremos, mis hermanos, para que el Señor siga haciendo la obra en cada uno. Amén. Padre, en el nombre maravilloso, santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre Celestial, porque a través de este estudio bíblico, Señor, tú nos muestras ese poder grande del Espíritu Santo que cambia, que restaura, que renueva las vidas, Padre, que nos trae buenas nuevas de salvación para todo aquel que quiera creer, bendito Dios. Yo sé que tu palabra tiene poder, tu palabra es vida, como lo decía el apóstol también allá a los romanos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y asimismo, Señor, hoy continúa vigente, Padre, ese anuncio de tu palabra para todo aquel que quiere llegar a tus pies, bendito Dios. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que está en sintonía siempre este estudio bíblico, Señor. Yo sé que tu palabra tiene poder para restaurar, para sanar, para libertar. Y a través de este estudio bíblico tú nos muestras, Señor, cómo fue naciendo la iglesia, cómo se fue desarrollando, Padre Celestial. Y yo sé que tu palabra no va a regresar vacía, sino que va a regresar, Señor, para poder edificar a cada uno de mis hermanos y oyentes. Bendito Dios, yo pongo en tus manos, Señor, cualquier problema, cualquier angustia, cualquier dificultad, cualquier enfermedad que hoy esté afectando a mis hermanos, Señor, porque yo sé que cuando hay fe en ti, bendito Dios, todo es posible, Padre Santo, porque nosotros nos encargamos de lo posible y tú de lo imposible, bendito Dios. Y yo sé que tú vas a obrar en cada una de nuestras vidas, Padre bendito, porque yo sé y tengo la certeza, Padre, la seguridad, bendito Dios, de que el creer en ti nos da vida, nos da esperanza, nos da fe, nos da amor también, Señor. Gracias, Padre Celestial, bendice a cada uno por nombre, bendito Dios. Y como siempre, te honramos, te glorificamos, te exaltamos y te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre eterno. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, y el día de mañana pues continúan este estudio bíblico. Y siempre a las 7 hoy nos retrasamos un poco por la lluvia, mis hermanos, pero ahí Dios nos sigue ayudando para poder seguir transmitiendo. Amén. Entonces, que Dios me les bendiga y que pasen feliz noche. Amén.